Vamos a meditar bajo el tema Con Cristo en la barca. Con Cristo en la barca. Hemos leído un pasaje que sucedió precisamente a un milagro grande, que fue la multiplicación de los peces y los panes. Y después de que ocurrió el milagro, ustedes saben que había una gran multitud que estaba ahí con Jesús. Y ya como en la tarde, según el promedio que nos da aquí la Biblia, como tipo 6 de la tarde, ya casi oscureciendo, dice la Escritura que el Señor mandó a los discípulos para que ellos cruzaran el mar, para que ellos se fueran hacia el otro lado. Y dice que Él quedó ahí despidiendo la multitud. Se quedó hablando con algunas personas y les dio la orden a ellos: súbanse a la barca y vayan. Ninguno de los discípulos le preguntó: ¿y usted en qué se va o cómo se va a ir? Amén. Simplemente obedecieron, se subieron en la barca. Y dice la palabra que estaba ya oscureciendo. Jesús se queda, y después de que termina de hablar con la multitud, dice la palabra que subió al monte a orar. Subió a clamar. Amén. Cuando hemos estudiado este pasaje, nosotros nos damos de cuenta, número uno, que Dios siempre va delante de las circunstancias. Dios siempre va delante de las circunstancias. Dios sabe lo que va a acontecer. Él tiene el conocimiento. Él no ignora lo que va a pasar. Amén. Los discípulos, de pronto, al subirse a la barca, ellos no sabían lo que podía pasar, estaban recibiendo una orden. Pero Dios, que lo sabe todo, y el Señor se fue a orar. Muchos han coincidido en decir que el Señor se fue a orar precisamente para pedir fortaleza por esos discípulos, porque sabía lo que iba a acontecer al mandarlos a andar sobre el mar, a navegar. Y dice la palabra que precisamente después de un tiempo de ellos estar navegando, gloria al nombre del Señor, y nosotros notamos algo: todos los que iban en esa barca, la mayoría, no todos, pero la mayoría, era gente que conocía el mar, sabía de barcos, sabía remar. O sea, no estaban en un terreno ajeno. Muchos de ellos no, pero la mayoría de ellos les era fácil. No era algo difícil a lo que el Señor los había mandado a navegar. Tenían conocimiento, porque recuerde que unos de ellos eran pescadores. Y no eran novatos, eran antiguos pescadores. Ya eran, ¿verdad?, personas que estaban suficientemente capacitadas para hacerse a la mar. Alabado sea el nombre del Señor. Se supone o se cree pues que nada iba a salir mal, que todo iba a salir bien. Yo me imagino los discípulos se suben a la barca y ninguno de ellos pensó: no va a pasar algo. No, todos iban confiados porque llevaban ahí gente experimentada, gente que sabía navegar. Yo creo que todos iban hasta contentos. Se subieron de pronto, me imagino yo acá, cantando un himno, alabando al Señor. Acababan de ver unos milagros grandísimos. Acababan de ver, ¿verdad?, de 5 panes y unos peces. Acababan de ver multiplicar a una multitud grande. Así que me imagino el comentario en esa barca como cuando uno sale de un culto lleno de la gloria de Dios, como cuando uno viene de un lugar en la presencia del Señor, o viene de una convención. No sé a cuánto les ha pasado que uno viene a una convención en el bus o en el avión, y usted viene conversando y cómo le pareció, y estuvo muy bueno, y uno viene alegre, gozoso. Amén. Uno viene lleno de alegría, lleno como de entusiasmo, y uno lleva una expectativa, uno hasta planes hace. Cuando un culto especial, uno le promete tantas cosas a Dios, uno habla con Dios y uno dice: hoy sí voy a hacer esto, ahora sí me voy a arreglar, ahora sí mi vida va a ser diferente, ahora Dios me trató. Y de hecho, cuando uno ve a esa gente venir de la convención, uno de pastor se alegra y dice: ahora sí esta persona va a cambiar. Esta era la palabra que el pueblo necesitaba. Qué bueno. Y uno viene contento como pastor y dice: Dios nos habló, ahora sí la iglesia va a marchar. Y a veces en medio de todo eso no esperamos que nada malo vaya a ocurrir. Jamás uno sale de un culto glorioso, de una bendición grande, a decir: ¿qué me va malo me va a esperar? No, uno va contento, uno va alegre, uno va feliz. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo último que uno espera es encontrarse con una tempestad.
No sale de un ayuno glorioso, de una vigilia gloriosa, y lo último que usted espera es recibir una mala noticia o enfrentarse a una situación difícil. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Dice la Biblia que ellos iban ahí, y después de que los hubo despedidos, se fue al monte a orar. Dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. ¿Qué sucedió? Que cuando ellos se hicieron a la mar, de pronto, de repente, estando en medio, déjenme usar mi imaginación, en medio de testimonios, de cantos, de decir, oiga, Pedro le decía a Juan, ¿usted se dio cuenta? Qué bendición tan grande. Usted se dio cuenta la gente cómo estaba de gozosa, cómo se fueron de llenos, y aún ellos también, porque ellos habían participado de la bendición. Uy, qué pan tan delicioso, qué pescado tan rico, qué bueno que nos fue en ese lugar. Y iban contentos, pero de un momento a otro el mar comenzó a agitarse. Alabado sea el nombre del Señor. De pronto para muchos de ellos no es normal, el mar se está agitando, no hay problema, siempre a veces pasa así. Amén, porque hay situaciones en nuestra vida que ya las comenzamos a ver normales. Usted sabe que a veces nosotros sin querer vamos endureciendo el corazón. Y al principio uno cualquier cosa le movía el piso, se movía así, y uno, Dios, voy a buscar de Dios. Esto necesita oración, esto necesita ayuno. Yo tengo que ir a la presencia de Dios. Pero con el pasar del tiempo nos vamos habituando a ciertas circunstancias de tal manera de que ya no nos traen a la presencia de Dios, sino que decimos, eso va a pasar, eso es normal. Si usted puede, alabe a Dios. Y de alguna manera nos vamos habituando a circunstancias en las que creemos no necesitamos buscar de Dios, y nos creemos con la capacidad suficiente de solucionar el problema sin la ayuda del Señor, porque de pronto tenemos un conocimiento, porque tenemos una experiencia, como le pasaba a los pescadores. En un principio yo pienso que el asunto no fue grave, porque ellos dijeron, no, aquí está Pedro, aquí está Andrés, ellos saben manejar la barca. Y le preguntarían, Pedro, disculpe, ¿esto es así normal? Sí, esto es normal. Está bien que una vez en cuando el viento se levanta, y de pronto hasta contarían testimonios. Uy, si una vez, ¿se acuerda Juan? Andrés, usted estaba por ahí. Sí, Pedro, yo me acuerdo. ¿Se acuerda que nos tocó una noche tremenda, ¿sí? Y ellos estaban ahí. De pronto todo el mundo se tranquilizó al ver que había cierta confianza en los que sabían. A veces nosotros nos tranquilizamos, amén, nos tranquilizamos y creemos que hay cosas que podemos resolver porque tenemos la experiencia, o porque tenemos a alguien al lado que tiene la experiencia y la capacidad para resolver el problema. Y nos vamos olvidando de que nosotros, causa pequeña o causa grande, hay que llevarla a los pies del Señor, que no nos podemos olvidar de Jesucristo, que usted y yo, por pequeño que sea la dificultad, tenemos que traerla al Señor, porque ahora ya no dependemos de nuestra sabiduría, ya no dependemos de nuestro intelecto, de nuestro conocimiento, ni de nuestras capacidades. Ahora todo eso lo traemos a los pies del Señor, para que Él sea el que nos dé, aleluya, o nos guíe o nos muestre el camino a seguir, sea la luz de nuestra vida, y que la experiencia aquí se anula, y ahora necesitamos la misericordia y la gracia bendita del Dios eterno. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Pasó de la experiencia, y cuando ya el asunto comenzó a ser difícil, Dios a veces permite llevarnos a otro nivel de dificultades. Cuando ya nos creemos con las capacidades como cristianos de resolver ciertas circunstancias solos, entonces Dios permite ciertas circunstancias más difíciles para ver si así despertamos. Amén, hermano. A veces no entendemos, pero a veces Dios permite ciertas circunstancias y tocar ciertas áreas de nuestra vida, porque estamos tan conformes que no nos damos de cuenta que estamos dejando la presencia de Dios. Y entonces Dios tiene que permitir algo, y en este caso se permite que las olas comiencen a agitarse más fuerte y comiencen a levantarse a tal punto que en el Evangelio de Juan capítulo 6, que narra la misma historia, dice que ellos habían navegado, y lo que habían logrado avanzar, personas que eran capacitadas, solamente un promedio de 5 a 6 kilómetros, de 25 a 30 estadios, cada estadio un promedio de 180 metros.
y en un mar que era alrededor, cruzándolo de lado a lado, de unos 18 kilómetros. Esto significa que no habían avanzado nada, porque la palabra dice que era la cuarta vigilia. Quiere decir que eran más o menos las 3 de la mañana. Y desde las 6:30, 7 de la noche, cuando se embarcaron, se supone que ya deberían haber cruzado el mar. Pero ¿qué sucedió? Que se levantó esta tempestad, que se levantó este viento contrario, alabado sea el nombre del Señor. Y eso hizo que la experiencia se anulara. Eso hizo que la sabiduría se anulara. Eso hizo que las fuerzas también se anularan. Eso hizo que se necesitara algo mayor, alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Así a veces, amigo, Dios nos toma. Créame, amigo, a veces Dios nos encierra no porque quiera hacernos mal, sino porque quiere que le busquemos. Y hay circunstancias y situaciones que si no se presentaran en nuestra vida, nosotros no vendríamos a los pies del Señor. Porque hay gente que se le predica la palabra y amén, y viene y hasta se convierte. Pero habemos otros que hemos sido más duros y que Dios ha tenido que utilizar adversidades y circunstancias para que esa persona pueda entender que la única solución y la verdadera ayuda viene de arriba, de Jesucristo. A su nombre sea la gloria. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Dice la palabra: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y dice: y viéndoles, ¿quién? El Señor, remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Y sabe que hoy la iglesia, la verdadera iglesia del Señor, y no hablo solamente de una denominación, sino de la iglesia que va a partir con el Señor, de aquellos que se guardan para Dios, de aquellos que viven para Dios. Amén. No hablo de una denominación, porque no crea, algunos son muy apegados al nombre del concilio y creen que si están dentro del movimiento son salvos por el solo hecho de tener un carnet de membresía de la iglesia y pertenecer. Yo pertenezco al movimiento misionero mundial, que gracias a Dios es una iglesia que se guarda, que vive y que predica la palabra todavía. Pero algunos creen que por estar dentro de la iglesia ya son salvos y creen que van para el cielo, pero viven lo mismo que el de afuera, o peor que el de afuera. Y déjeme decirle, podemos pertenecer a la iglesia, ser miembros de esta iglesia y hasta ser usados por Dios y estar perdidos. Y usted dirá: ¿cómo así, hermano? Claro, porque se puede vivir una vida doble, una vida de aquí y una vida allá afuera. Y entonces yo me escudo detrás del nombre de la iglesia para decir soy salvo, y resulta de que el Señor no lo mira de esa manera. Y podemos enjuiciar a otras personas que creemos que no son salvas y ser más salvos que nosotros. Si usted puede, alabe a Dios. Si usted puede, alabe a Dios. No es el estar aquí lo que determina mi salvación, es mi relación con Dios. Es mi relación personal con el Señor lo que determina mi salvación. Amén. Y mire que aquí dice la palabra: se levantaron vientos contrarios. ¿Sabe que hoy la iglesia verdadera del Señor, la iglesia de Jesucristo, la que se va con el Señor, está enfrentando vientos contrarios? Y Dios ha permitido que se levanten vientos contrarios y que se levante tempestad. No crea que todo esto que está sucediendo, las leyes en contra de las creencias, las diferentes situaciones, la apostasía y todo lo que se está levantando, no es una alerta, una campanada para que la iglesia verdadera del Señor se ponga las pilas, se pellizque un poquito y sepa que no podemos estar tan tranquilos como creemos que podemos estar. Amén. Mira, hermano, la ola de apostasía, el viento contrario que ha venido contra la iglesia del Señor es terrible, tremendo, hermano. La apostasía que hoy estamos viendo es un viento contrario que arrasa con todo y se ha metido aún hasta dentro de nuestras iglesias.
Y a veces se nos pegan cosas de allá afuera, porque hay cosas pegajosas. Ya uno a veces, no, yo decreto en el nombre de Jesús, y ya uno aprende ese lenguajecito que hay por ahí. Y hay que decretar. Pero ¿qué decreta si la voluntad de Dios es perfecta? Y si Él no quiere, ¿qué decretamos? El único que puede dar decretos es el Señor. El único que puede dar órdenes es el Señor. Nosotros estamos sometidos a la voluntad perfecta de Dios. Pero usted oye que hoy muchos, ¿verdad? Y muchos concilios que antes iban con nosotros en este mismo camino de santidad. Gente que antes se guardaba más que nosotros. Yo distinguí hace muchos años, cuando recién empecé el evangelio, una iglesia. Y yo recuerdo que en esos días esa iglesia fue a hacer una vigilia. Y de todas las iglesias invitaron únicamente al Movimiento Misionero Mundial. Y cuando fuimos a la vigilia, una de las personas que estaban ahí nos miraban así como de arriba abajo. Y entonces uno de ellos nos decía, pero a ustedes todavía les falta. Hay cositas que tienen que arreglar. Y nosotros nos mirábamos, pero santo, nosotros, amén. Pues no es que estemos tan bien, pero tampoco estamos como tan mal, decíamos, como para que no. Y ellos nos miraban como raro, como diciendo, a esta gente le falta santidad, a esta gente le falta vestir mejor, a esta gente le falta doctrina. Y nosotros nos sentíamos así como aminalados y como algo, digámoslo así, comprometidos. Y yo decía, ay Señor, ayúdanos a ser como ellos. Qué bueno, ellos predican la doctrina, viven la santidad. Y ese día que hubo la vigilia, hermano, fue una explosión gloriosa, hermano. Algo bonito de parte de Dios, y se sentía la gloria de Dios. Y la predicadora, el hermano que estaba hablando y la hermana que estaban dirigiendo, ellos se les miraba ese porte de santidad, de pureza, que uno se sentía hasta avergonzado. Y yo decía, gloria a Dios, no estamos solos. Hay otras iglesias que predican y que viven la santidad, que entienden que hay que ser diferente, que no podemos ser iguales a los demás. Y antes nos están exigiendo. ¡Qué bueno! Muchos años después me desconsolé, porque cualquier situación se presentó la necesidad de ir donde ellos, donde esa iglesia, ese concilio. Y cuando entramos con el pastor que me dijo que lo acompañara, iban a dar una charla allá. Y cuando yo entré y miré las ujieres, yo lo primero que dije, hermano, nos equivocamos de iglesia. Esta no es la iglesia que nos invitó allá la otra vez. Dijo, sí, hermano, es la misma. ¿Y cómo era esa iglesia? Le dije, no, hermano, las hermanas vestían en santidad, vivían en santidad. Pero mire, ¿sería que pasó por aquí un huracán y les encogió los vestidos a las hermanitas? Que las ujieres ya andaban con unos uniformes acá arriba de la rodilla, hermano. Y ya las miraba uno con ciertos toques de maquillaje. Y dice, pero si esta gente estaba predicando y hablaba que eso era pecado, ¿por qué ahora lo vemos así? Y yo me quedaba mirando y le decía, hermano, explíqueme qué pasa, o sea, yo no entiendo. Me decía, no, hermano, es que el líder se dejó llevar. Y ahora entendí, el viento contrario se lo arrastró, hermano. Porque el viento contrario se está arrastrando con concilios enteros. Gente que antes hablaba de santidad, que vivía la santidad, que se guardaba para Dios, que era una bendición, hermano, el vestir para Dios, el agradar a Dios por dentro y por fuera. Hoy en día, hermano, hay muchos, incluso predicadores, que se han parado en los púlpitos a decirle a la iglesia, perdóneme, yo les estaba enseñando mal. Es que yo era un extremista, es que yo era un legalista, me faltaba amor, pero ahora entiendo que es que yo soy que tengo que dar amor, y que Dios no mira lo de afuera, Dios mira es el corazón. Y se paran y públicamente han pedido perdón a la iglesia por enseñarles santidad, por enseñarles el cielo, por enseñarles la palabra. Que el Señor reprenda el diablo, que el Señor reprenda al enemigo, porque se han dejado arrastrar. Y hoy, en vez de defender la sana doctrina, nos critican y nos dicen que somos, ¿verdad?, verdugos.
y enchapados a la antigua y extremistas y legalistas y que nos quedamos en el siglo XVIII. Y yo le digo, no, nosotros venimos del primer siglo, de la primera iglesia, la iglesia fundada por Jesucristo, que es una iglesia que debe marcar el rumbo a este mundo perdido. Por eso, iglesia, no podemos dejarnos llevar, dejarnos arrastrar por los vientos contrarios de la mundanalidad. No podemos admitir eso, hermano. Y en nuestras iglesias hay que, hermana, usted, hermanita, esto no es cuestión del pastor ni de predicar, es de cada uno de nosotros. De saber, hermano, que sin santidad nadie verá al Señor. Que hay que ser santo por dentro y por fuera. Cuando el Señor le dijo a Noé que preparara el arca, porque venía un diluvio, ¿sabe qué le dijo? Calafatearás el arca, quiere decir la curarás por dentro y por fuera. Le vas a echar brea por dentro y brea por fuera. No era solo por dentro, dice por dentro y por fuera. ¿Qué tipifica eso? Santidad interna y externa. Santo por dentro, santo por fuera. Agradando a Dios adentro del corazón, pero también agradándolo afuera. Por eso, hermanita, hay que dejar esos vestiditos tan apretados. Tenga misericordia de cuánto hombre concupiscente anda por ahí. Y no haga pecar a muchos hermanos. Porque hoy en día, hermano, hay hermanas en la iglesia haciendo pecar hermanos de la iglesia. Que ya el hermanito no puede mirarle, hermano, porque si usted puede, alabe a Dios. Estamos viendo lo que estaba llevando esta barca, vientos contrarios de apostasía, de mundanalidad, que se está encargando hoy a muchos de la iglesia. Yo sé que usted no dice amén, pero así es. Hermana, de nada nos sirve el vestido hasta acá abajo si es transparente. Y de nada nos sirve falda larga, manga larga, cuello tortuga y pelo largo si tiene la lengua larga. Si usted puede, alabe a Dios. El evangelio es integral, es algo de entender, hermano, que nosotros, usted y yo, queremos ir al cielo, no aquí a la iglesia, al cielo. Y que tenemos que guardarnos y vivir para Dios y marcar la diferencia frente a un mundo perdido y una cantidad de apóstatas y mundanos que se creen creyentes y que profesan el evangelio, pero que, como dice la Biblia, que están más muertos, tienen nombre de que viven, pero realmente están muertos en pasiones, están muertos en adulterio, en fornicación, en mentira, en odio, en maldad. Al nombre de Cristo sea la gloria. Es hora de despertarnos, iglesia, porque los vientos son contrarios. Pero esto nos lleva a nosotros a reflexionar que no podemos ser como los demás. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? No, esto le va a costar, no es fácil. Estamos remando hacia el otro lado del río. ¿Por qué cree a veces que es tan duro avanzar, hermano? Mire, esta iglesia, yo no he preguntado, yo siempre lo digo yo lo hago por los cálculos que yo he hecho, donde en la misericordia de Dios me ha permitido pastorear. Cuando termine el año, a mí me gusta hacer un balance de cuántas personas aceptaron al Señor ese año. Y queda uno asombrado, hermano. 1,200, 1,300 personas que han pasado a dar profesión de fe. ¿Y por qué termina el año y terminan casi las mismas? Algunos se afirman, gloria a Dios, pero otros se van porque no, aquí la palabra es muy dura, aquí esto es muy difícil. ¿Sabe? Porque se los arrastra, hermano. Yo no sé por qué esa palabrita santidad, hermano, es como una piedrita que todos se tropiezan y nadie quiere avanzar. Eso es lo que les está costando a muchos, hermano. Esa palabra asusta a muchos. En vez de sentirse gozosos y alegres y felices,
Porque le estamos sirviendo a un Dios santo, santo, 3 veces santo, que demanda santidad. Esa palabra debe llevarnos a la presencia de Dios, pero algunos le tienen miedo. Por eso hoy desde los púlpitos ya no se predica santidad. En muchos púlpitos ya la gente le da miedo hablar de esto. Hay predicadores que ya no hablan de esto. Por eso cambiaron el mensaje por prosperidad, por verdad, por otras cosas. Entretienen la gente ahí. Aquí no estamos llamados a entretener a nadie. Amigos, no le hemos traído aquí a entretenerlo, porque entretenciones hay en el mundo y mejores. Ahí hay entretenciones tremendas, hermano. ¿Sí o no? Donde su carne y que será su mente se pueden divertir y gozar más. Y es que ahí no se trata de diversión ni de entretención. Aquí se trata de que yo quiero ir al cielo, de que quiero ser salvo. Por eso no podemos reunirlos, entretenerlos, sino hablarles la verdad, mostrarles el camino, a decirles que Jesús quiere que usted y yo seamos diferentes, que no seamos del montón. No importa que vayamos en contra de la corriente, alabado sea el nombre del Señor. Lo importante es que vamos detrás de Jesucristo, que vamos detrás del Señor. Mire, este barco ahí iba, ellos querían llegar al puerto donde los mandó el Señor, pero ahí el viento les será contrario. Y créame, va a haber vientos contrarios y se pondrá peor, porque esas leyes que están aumentando, que uno ya no quiere, no puede ni predicar, ni hablar santidad, ni decirle a otro esto, porque ya muchos se enojan y ponen demandas. Llegará el día en que vetarán la palabra santidad y prohibirán que se hable de santidad. Y cuando ese día llegue, ¿qué va a suceder? Pues que la gente tiene que ver la diferencia en nosotros. Que si no se dice santidad, que se vea la santidad. Que se note que usted es una persona que ama y sirve a Dios y que anhela ser santo, porque anhela ver al santo de los santos, a Jesús de Nazaret. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Cerca de la 4ª vigilia, dice la Biblia, el Señor los miró, porque no estamos solos en este proyecto. ¿Sabe cuál es la bendición que tenemos nosotros? Que aunque estamos navegando en contra de la corriente, Jesús está con nosotros. Y no nos importa si estamos en contra de la corriente. Si Dios está con nosotros, seguiremos en contra de la mundanalidad, en contra de la liviandad, en contra de la apostasía, en contra del pecado, con tal que Dios esté con nosotros. Porque de nada nos sirve abandonarnos en la barca e irnos como todo mundo si Dios nos deja, si Dios no nos está ayudando. Dice la Biblia, la 4ª vigilia, el Señor miró de lejos y se dio de cuenta del panorama que estaba sucediendo. Se dio cuenta que ellos estaban ahí tratando de remar, que era difícil, y lo que el Señor hizo es lo que Él sabía hacer. El mar representa los problemas, el mar agitado, las dificultades. ¿Qué hizo el Señor? Caminó sobre el problema. Él tiene el poder de caminar sobre el problema. Él tiene el poder de caminar sobre la dificultad. Usted y yo no, pero el Señor sí tiene ese poder, tiene esa autoridad de caminar sobre las aguas del problema, no importa cuán contrario sea. No importa, hermano, cuán difícil sea el problema, Dios tiene la capacidad de caminar sobre ese problema. No importa si sientes que tu barca casi se hunde, pero estás guardándote para Dios, estás haciendo las cosas correctas. No te preocupes, desde lejos Dios te está mirando. Dios está colocando su mirada sobre los fieles de la tierra, porque aunque el remesón sea duro, tenemos un Dios poderoso que extiende su mano para que no vayamos a naufragar. Al nombre de Cristo sea la gloria. Cuando Él los miró, dice la palabra, comenzó a caminar sobre el mar. Mire, no dijo, oiga, ¿quién me presta una barca? Se fueron y me dejaron aquí. Y ahora no, Dios no te necesita de eso. Dios no necesita de eso, hermano. Hermano, ¿y cómo Dios lo va a hacer? Usted no se preocupe, crea que Dios lo va a hacer. El cómo, déjeselo al Señor.
Porque a veces nos preguntamos cómo Dios lo va a hacer y tratamos de acomodarle a Dios las circunstancias para que Él lo pueda hacer. Resulta de que aquí no había cómo. Pero eso está demostrando que no importa, hermano, así no haya ninguna esperanza, no haya ninguna barca en la orilla que nos lleve al Señor. Pero el Señor se levantó y comenzó a caminar sobre el mar. Y el mar seguía agitado, pero Él caminaba sobre el mar. Y un detalle que dice ahí la palabra, dice que cuando llegó cerca de ellos, parecía como que iba a adelantárseles. O sea, de otra manera, como que los ignoró por un momento. Y el barco aquí moviéndose y todo, y él los estaba viendo, pero dice, parecía como que iba a adelantárselo, o sea, los iba a dejar atrás. Y hay momentos que parece que el Señor no nos escucha. Hay momentos en nuestra vida que parece que Dios no nos oye. Y nosotros en medio del problema y clamamos, Dios, ¿qué pasa? Y parece como que Dios pasara de largo, como que Dios mirara más bien al hermano de allá y bendijera al hermano de acá y el otro de acá. Pero que yo que estoy en el problema, como que el Señor pasó de largo y no me miró, como que no me puso cuidado. Alabado sea el nombre del Señor. Y a veces los cristianos nos sentimos así por el embate del enemigo contra nuestras vidas. Si usted puede, alabe a Dios. Y parecía como que iba adelantárseles. Pero cuando ellos lo vieron, dice la Biblia, lógico, tuvieron miedo. Ellos nunca habían visto eso, un hombre caminando sobre el agua, jamás. Amén. Además no tenían linternas, no tenían luces. Vieron fue una estela. Si de pronto habían relámpagos, ¿cierto? Me supongo yo, en medio del relámpago miraban ahí que alguien caminaba. El susto fue grande, hermano. Porque no estaban acostumbrados a eso. ¿Sabe que a veces Dios nos sorprende? Cuando no se está acostumbrado a la presencia de Dios, nos asustamos. Y sabe que la preocupación que yo tengo, lo he dicho y vuelvo y lo repito y hoy lo digo, y nunca me cansaré de decirlo, a mí me preocupa estos niños. Me preocupa la niñez. Porque yo se lo digo, cuando era hace unos años atrás, los niños jugaban a hacer el culto. De alguna manera, en su inocencia, hermano, yo miraba, se paraba un niñito acá, cogía un palito y decía que era el púlpito y decía, yo soy el hermano fulano. Y estaban los otros niñitos, y yo soy fulano, y yo soy fulano. Y comenzaban a cantar y a adorar a Dios. Y a uno le llamaba la atención, al principio uno no se molestaba, pero de pronto uno de ellos comenzaba y le imponía la mano al otro, y el otro comenzaba a hacer así, hermano. Yo no sé si usted miró eso, yo lo miré, y a veces uno decía, pero oiga, esto no, como estos pelados, oiga, estos muchachos, esto es una burla, ¿cómo van a hacer? Pero era lo que ellos miraban en la iglesia y lo estaban reproduciendo. Y cuando ellos en la iglesia miraban a un hermano que danzaba y hablaba lengua, ellos no se ponían con susto, ni lloraban, ni nada. Hoy en día me preocupa, es que un niño mire eso y, mamá, ¿qué pasó? Y mira un hermano danzando y hablando lengua y se pegan el susto. Algunos lloran, algunos terrible, hermano, porque hace tiempos que no sentimos la presencia de Dios. Hace tiempos que no vemos el mover de Dios en la iglesia. Y ese termómetro son los niños. Porque ellos no están viendo nada en la iglesia. Porque ellos no están viendo nada en papá y en mamá. Porque ellos ven que papá no danza. Y entonces le pregunto a papá, ¿y por qué el hermano se mueve así? No, hijo, y él le tiene que explicar. No, hijo, es que eso es la gloria de Dios, que lo toca al hermanito y le dice, ¿y usted por qué no hace así? Sí, porque usted le está explicando. No, hijo, tenga cuidado, no se asuste, tenga cuidado, que eso es la gloria de Dios que tocó la hermanita y por eso ella se mueve, el Espíritu Santo la mueve, le explica y él se queda pensando, ¿y entonces por qué usted no lo hace? ¿Y usted por qué no se mueve así? ¿Y usted por qué no siente lo que siente la hermana? ¿Y usted por qué no se goza como se goza la hermana? ¿Y usted qué le pasa? Que yo veo que pasan los días y pasan los meses en la iglesia y jamás lo he visto hablando lengua. Y el niño analiza eso. El niño analiza eso y dice como que no es tan necesario, porque si mi mamá ni mi papá se preocupan por eso, yo pienso que no es necesario.
Usted no se está dando cuenta, hermano, y a veces no analizamos. Pero créame que algo está pasando. Y por eso a veces Dios tiene que permitir que esos vientos se levanten. A veces permite que la mar se agite. A veces Dios tiene que permitir un remesón en nuestra vida, en nuestro hogar, o a nosotros propios, meternos, hermano, en un proceso para ver si así nos sacudimos. Y tenemos que hacer lo que hicieron los discípulos, que cuando miraron a Jesús caminando, pegaron el grito, gritaron y estaban ahí preocupados. Y el Señor tuvo que decirles: tenga calma, soy yo. Creía que estaba sola, yo estoy aquí. Creía que estaba solo, yo estoy aquí. Creía que su hogar estaba solo. No, Señor, yo estoy aquí. Lo que pasa es que no estabas acostumbrado a verme, pero yo siempre he estado a tu lado. Yo siempre he estado en tu hogar. Yo siempre he estado ahí sentado, ahí en la banca. Estoy a tu lado siempre. Que no haya sentido mi presencia es otra cosa, pero siempre el Señor está ahí y seguirá con nosotros y estará con nosotros todos los días, mientras nos guardemos para Dios, mientras vivamos santidad, mientras prediquemos esta palabra, mientras andemos conforme a la Biblia. El Señor estará con nosotros para respaldarnos, para ayudarnos, para fortalecernos. A su nombre sea la gloria. Y dice la palabra que se subió al barco. Tan pronto se subió, dice la escritura, el mar se calmó. ¿No será, hermanita y hermano, que esos problemas que han sucedido y te están sucediendo no es más que una invitación del Señor, y que le está diciendo: permítame subirme a tu barca? Si me das permiso, yo quiero subirme a tu barca. Si sigues con Cristo al lado, no va a pasar nada. Si vienes a la iglesia pero no te consagras, no va a pasar nada. Si vienes a la iglesia pero no te comprometes con Dios, no va a pasar nada. Si no hay un compromiso serio con el Señor, por más que el Señor esté al lado y tú lo veas, lo vas a ver como lo miraron los discípulos, como un fantasma nada más, y te va a inspirar miedo y no vas a querer estar ahí. Pero es necesario que haya un cambio en cada uno de nosotros, para que a través de ese cambio, a través de esa transformación en nuestras vidas, de acuerdo a la palabra, al evangelio, estamos diciendo: Señor, entra a mi barca. Y en el momento en que Cristo entre a su barca, vas a ver que las cosas van a cambiar. Vas a ver que el diablo va a tener que abandonar ese familiar, va a tener que irse de tu casa, va a tener que irse de su familia, va a tener que soltar a sus familiares. El diablo, que el Señor lo reprenda. Cuando Cristo entra a una barca, el diablo se tiene que ir, el problema se tiene que ir, la enfermedad se tiene que ir. Aleluya. Oh, abashaba que amasuiba. Qué hermoso es andar con Cristo dentro de la barca. No te atrevas a caminar ni un momento. No permitas que Él se baje de tu barca. No permitas que Él se baje de tu hogar y de tu casa. Que la presencia de Dios no te abandone, que siempre lo tengas ahí, porque por más difícil que sea la adversidad, si tienes a Cristo de tu lado, tú lo vas a lograr. Tú lo vas a lograr en el nombre del Señor, porque Él tiene el poder, como lo tuvo en aquel entonces, de reprender el viento y la mar. Tiene poder hoy para reprender las adversidades y darte la paz que tú necesitas. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Mire que esto es algo tremendo. Dice: cuando Cristo subió a la barca, inmediatamente llegaron al otro lado. ¿Qué me dice esto? Cuando toda la iglesia nos consagremos para Dios, cuando todos prediquemos la verdad, cuando todos nos centremos en un evangelio cristocéntrico, cuando no entretengamos al pueblo, los predicadores, sino que le hablemos la verdad, cuando la iglesia no ande mundana, no ande en apostasía, sino que se meta con el Señor, invite, eso significa que pronto Cristo viene, que pronto llegaremos a la meta, que pronto el Señor regresa, y Él está esperando hoy una iglesia, aleluya, que viva la palabra, que se consagre para Él, que viva en Él.
y luego llegaremos rápido a la meta. Yo no sé, pero queremos que el Señor venga rápido. Nos da dolor por las almas, hermano. Pero para eso la iglesia tiene que decirle: Señor, entra a mi barca. Hermanos, ustedes tienen que decirle: Señor, entra nuevamente a mi hogar. Qué tristeza que en nuestros hogares la mitad de un hogar sea cristiano y la mitad descarriado. ¿Por qué sucede eso? Hemos dejado a Cristo a un lado. Y tenemos que hacer lo que haya que hacer. Porque aquí dice la Biblia que estos hombres gritaron. Y eso me trae a mí el pasaje del ciego Bartimeo, que cuando vio que Jesús iba pasando de largo, mire que es la misma escena, Jesús va pasando de largo y él oyó: ¿quién va pasando? Jesús. Y él inmediatamente dice: esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad que yo tengo, porque va pasando Jesús. Alguien le tuvo que haber dicho: sana a los ciegos, hace hablar a los mudos, levanta a los paralíticos, resucita a los muertos. Y cuando él oye Jesús va pasando, él comienza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque pensó para sí: no puedo dejar pasar esta oportunidad. Este es un privilegio que no lo tiene todo el mundo. Y yo pienso, Jesús pasaría al pie de muchos ciegos, porque muchos ciegos habían. Pasaría por enfrente de muchos ciegos y de pronto un ciego dijo: ¿qué pasó por aquí? No, que Jesús está pasando. ¿Y quién viene? No, eso viene una multitud así de grandísima. ¿Cuántos? No vienen como 1000. Uy, esta es la bendición que yo necesitaba. Aquí me voy a luquear. Perdóname que le hable en términos costeños. Quiere decir, aquí me voy a llenar de billete. Claro, un ciego pidiendo limosna y viene una multitud tan grande, él dice: aquí mínimo me llenan el tarro. Y yo que lo que comenzó a gritar fue: una monedita para este cieguito, una monedita. Y ahí va pasando Jesús, pero él no le interesó Jesús, le interesó la multitud: una monedita, una monedita, una monedita. Y alguien se quedaría mirando y diga: pero qué ciego. Este sí está bien ciego, porque no solamente está ciego de vista, sino ciego espiritual. Y así hay gente en la iglesia que tiene la oportunidad de tener al Señor a su lado, anda pidiendo una monedita, anda preocupado por el carro, por la casa, por el negocio, cuando tiene un Dios que le puede dar cosas más grandes y más importantes a su vida. A su nombre sea la gloria. Pero este otro no, este ciego dijo: aquí hay que hacer algo. Mire, pero pide monedas. ¿Qué cuento de monedas? Yo acaso con una moneda una moneda no me va a sanar. Y comenzó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los otros dije: pero cállate, porque el diablo siempre ha querido callarnos. Y esa es otra cosa que se ha metido en la iglesia. No hay que hacer tanta bulla, hay que tener mucho protocolo ahora. Mira, hay que darle gracias a Dios que estamos en un sitio encerrado. Aquí no hay problema porque allá es una iglesia y por acá es una comercial, ¿cierto? Aquí no hay vecinos que se vayan a molestar, pero con todo eso muchos están. Y el problema, están como Bartimeo, necesitados. Necesitados a morir, pero callados. Y ven que el Señor está pasando. Uno a veces se queda aterrado, hermano, porque la gloria de Dios se está moviendo y muchos es. Y mientras acá la gente está llena de la gloria de Dios y están alistando el bolso, están pensando que no le van a dejar empanadas en la cafetería, están pensando que el bus lo dejó, están entretenidos en otras cosas. Cuando Jesús está pasando por aquí, cuando Él está aquí, cuando Él es el que puede cambiar tu hogar, Él es el que puede sanarte, Él es el que puede libertarte, Él es el que puede darte vida, Él es el que puede hacer cosas grandes. No desaproveche la oportunidad. Jesús en esta noche está pasando por aquí. Él está pasando y está esperando que alguien le diga: Jesús, ten misericordia de mí.
Y kabashwima aquí alaya. Y tabashwima aquí alaya. Muchos le dijeron cállate. Hoy muchos dicen, uy no, pero qué oso, mi mamá sí hace bulla en la iglesia. Y mi mamá sí es extremista. Que gloria a Dios, que aleluya. A mí me da pena. Yo por eso me hago por lejos de mi mamá, porque ella es ahí toda. Por eso me hago lejos de mi papá, porque él es ahí todo orgulloso. No, jovencito, acércate a tu papá y agárralo para que se te pegue esa unción, se te pegue esa bendición, porque solo Cristo te puede ayudar, solo Cristo te puede levantar. Por favor, cállese, le dijeron al ciego, cállese. Pero él no se quedó callado. Siguió gritando a tal punto que el Señor se le acerca y espera un momentico, yo voy a ver qué necesita este hombre. Oye, ¿cómo te llamas, Bartimeo? ¿Y tú por qué gritas? ¿Por qué me llamas? ¿Qué necesitas? Dime, ¿qué necesitas? Él no pidió casa, él no pidió carro. Él dijo, Señor, que yo pueda ver. Porque he oído hablar de ti, pero no te veo. Y yo quiero verte. Y para verte no necesito unas monedas, necesito un milagro. Unas monedas no me van a ayudar a verte. Una casa no me va a ayudar a verte. Un negocio no me va a ayudar a verte. Una buena universidad no me va a ayudar a verte. Un buen carro último modelo no me va a ayudar a verte. Yo necesito algo más, necesito que yo pueda verte. Yo quiero que abras mis ojos. Yo quiero que abras mis ojos. Y el Señor dijo, ahora vas a abrir tus ojos. Colocó la mano y aquel que era ciego ahora ve. Así mismo en esta noche hay un poder de Dios en este lugar que puede hacer que abras tus ojos espirituales y que vengas delante del Señor. Y Bashaya Bakia, colócate en pie en esta hora, iglesia. Y Kabashai Bakia Lai.